Yo te voy a plantear respecto a cómo lo hacen otros países, porque esto no es que pasa solamente en Chile, pasa en todo el mundo, que hay esta presión de los que tienen lucas por mantener su posición y por presionar a la política. Pasa en Estados Unidos, con los grandes lobistas, las campañas son financiadas directamente por grandes empresarios, grandes fortunas. Entonces, ¿cómo hacen otros países para moverse en un terreno que sea un poco más igual o un poquito más justo para todos? Ya voy a entrar a eso, pero antes tú en el libro relatas varios episodios que tocan a personajes de la política que son relevantes, expresidentes. Hablas de Ricardo Lagos en específico y te acuerdas de cómo la colusión dejó de ser delito, por ejemplo, y la negociación en esa época. Hablas de una caja chica de Sebastián Piñera y lo mencionas, otro expresidente. ¿A qué te refieres con esos casos? A ver, en el caso de Piñera, en el caso de Lagos, perdón, para partir cronológicamente, hay antecedentes que no habían sido conocidos hasta ahora sobre presiones que ejerce directamente él como presidente de la República ante autoridades antimonopolios, que básicamente estaban persiguiendo conductas anticompetitivas de empresas españolas como Endesa y como Telefónica. Y hay una serie de presiones, varias ejercidas por él directamente o a través de subordinados, sobre los organismos que tenían que hacer esa persecución, que tenían que garantizar las reglas del juego. Y tengo testimonios inéditos que hablan de cómo se ejerció esa presión y cómo eso finalmente fue un factor muy importante para que se fueran consolidando situaciones de control, de poder monopólico en distintas áreas de la economía chilena, con el propio presidente de la República jugando un rol más bien de ser parte de aquello, en vez de darle todas las herramientas a los órganos fiscalizadores para que hicieran su trabajo. Ese es uno de los capítulos. En otro capítulo hablo del presidente Piñera, que tiene esta condición bastante única de tener en una sola mano el poder económico, como una de las grandes fortunas de Chile, y el poder político, como presidente de la República. Y él, siendo presidente de la República, estando en el Palacio de la Moneda, tiene una especie de caja chica de sus empresas personales que usa para entregarle fondos de campaña por medio de los aportes reservados, o sea, de manera legal, pero de manera secreta, a ciertos candidatos de su preferencia. Le entrega plata, por ejemplo, a la candidatura de Evelyn Matei, entrega plata a candidaturas de parlamentarios de su propio pecunio personal siendo presidente. Y también utiliza otras empresas para hacer donaciones en las cuales hay ciertas dudas. Por ejemplo, a través de empresas personales, hace donaciones en el año electoral de 2010. La única elección que hubo ese año fue Piñera versus Frey. Es difícil suponer que le donó plata a su contendor, por lo tanto lo más probable es que se haya donado plata a sí mismo a través de una empresa y obteniendo franquicias tributarias de esa donación. Todo esto de manera reservada. ¿Es ilegal? Probablemente no, probablemente es perfectamente legal, pero es un tema que uno esperaría que se hiciera a la luz pública y que no se hiciera de manera reservada, de manera secreta, como efectivamente lo permite hasta el día de hoy la ley. Hay una discusión que se ha instalado, tú estuviste involucrado incluso en un intercambio de columnas, mails, en fin, donde se habla de la moralina de esta época, o de que somos demasiado moralistas, o que por qué algunos miran con la moral por delante lo que pasa. Pero es que de verdad tú tocas un tema que es bien delicado, que es lo que es legal, pero lo que es un buen comportamiento, de lo que uno esperaría de alguien que es presidente, de alguien que es una autoridad en el país. ¿Qué pasa ahí con esa línea hoy día, y parece que muy delgada respecto a hacer las cosas bien? Ni siquiera voy a hablar de la moral o la ética, de hacer las cosas como corresponde hacerlas. Sí, yo creo que moralina es meterse en la vida privada de la gente o ese tipo de cosas. Yo creo que evaluar los comportamientos públicos de las autoridades es nuestro deber como periodistas, como comunicadores, evaluar qué están haciendo en temas que evidentemente son públicos, cómo ellos ejercen la función pública, cómo ejercen su relación con el dinero, cómo ejercen los cargos que les hemos confiado como ciudadanos. Hay efectivamente, me parece una cierta sensación de que bastaría con cumplir con un estándar legal. O ni siquiera eso. Lo que hemos visto, por ejemplo, ahora en el caso de Jovino Noboa, es que un partido político dice que ya ni siquiera el estándar legal importa, que una persona puede cometer delitos, ser condenado por esos delitos, estar confeso por esos delitos, y el partido le da lo mismo, no le importa, no genera ninguna sanción. Yo creo que eso es llevar una de las funciones que evidentemente tiene un partido político, que es el control ético de sus militantes, ya al subsuelo, al subterráneo, no sé qué más bajo se puede caer, porque ni siquiera una persona que es condenada puede recibir o merecer reproche alguno, con además excusas que son francamente infantiles, porque decir es que había otros que también lo hacían. Con esa conducta entonces creo que nadie en Chile podría ser juzgado por nada, porque siempre hay otra persona que también lo hizo y que a lo mejor no fue detectada. Pero esa es una explicación que puede dar un niño en segundo básico, digamos, cuando la profesora lo pilla conversando, ¿no? El del banco del lado estaba haciendo lo mismo. Entre adultos y entre dirigentes políticos son explicaciones inaceptables.